Hola, hola, buen día a todos, buen inicio de semana. Espero que hayan arrancado bien ayer con el inicio de semana, pero bueno, hoy semana laboral. Así que bueno, eh, espero que estén todos bien. Ojalá alguien se pueda sumar. Recién estábamos hablando con Abraham por si alguien entra. Sería lindo que alguien pudiera entrar, pero bueno, si no es así, confío en que después me miran. Bueno, no sé si pudieron mirar el foro. La verdad es que yo no entré todavía a mirar si alguien escribió. Me voy a poner después de esta clase a chequear eso, pero bueno, espero que por ahí puedan ir adelantándose para este domingo para poder ir haciéndolo. Como les decía, por ahí es más que nada una opinión personal, entonces no hay mucho para leer, para contestar eso, así que bueno, espero que puedan hacerlo todos. Y, y después les voy a dar otra actividad para ir haciéndola que también es sencilla, así que quédense tranquilos, pero bueno, la idea es que podamos estar en esta interacción todo el tiempo para ir poniendo en práctica la materia. Pero bueno, vamos a arrancar con una oración esta clase de hoy, así que los invito a poder orar ahí donde están y vamos a dirigirnos a nuestro Señor para que le podamos encomendar esta clase de hoy. Padre eterno, te damos muchas gracias por despertarnos esta mañana, Señor, por permitirnos estar juntos nuevamente en esta clase. Gracias por estos medios que nos das para poder compartir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, elevamos esta oración a tu trono, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos porque nos das todo y más de lo que necesitamos, Señor. Te pido de manera especial que puedas dirigir esta clase, que me dirijas a mí, que también puedas dirigir los corazones de los alumnos, Señor, y que todo sea para tu bendición. Te pido perdón por nuestras faltas, te pedimos que no las tengas en cuenta, que nos cambies, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestros corazones para tratar de parecernos cada vez más a ti, Jesús. Gracias por todo, te encomiendo todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy arrancamos la unidad número 2. Venimos hasta ahora re bien con el tiempo, así que re bien porque estamos en la segunda semana y ya arrancamos con la unidad número 2. Yo confío en que vamos a llegar bien con todo. Y bueno, como les había dejado ahí, no sé si pudieron fijarse en el foro, está como una de las consignas si ustedes pueden o quieren proponer algún tema, que yo lo voy a tener en cuenta, por ahí a veces no llego a tener ese tema en cuenta, o sea, no lo puedo poner en la materia en esta cursada, porque a veces no alcanza el tiempo, pero sí sirve como revisión para después, para los años siguientes, si es que sigo yo, o para el que sigue también les puede servir, pero bueno, en la medida de lo posible consideraré las recomendaciones o las sugerencias que ustedes me dan para ver si igual podemos mechar algo acá adentro. De todos modos, ustedes pueden, como les decía, tener la participación en el grupo, si por ahí va surgiendo alguna duda con algo de la materia, con alguna pregunta que quisieran hacer como un poquito extra, más allá de lo que yo le voy hablando, porque como les había contado, esto es como muy a grandes rasgos y damos las cosas como muy generales, pero por ahí algunas dudas surgen. A veces hay dudas en cuanto a lo teórico, algunas pueden ser personales o de alguna persona que conozcan, entonces todo sirve para nutrirnos entre nosotros. Y bueno, la idea es que puedan hacer uso también, como les decía, de ese grupo para poder ir sacándose dudas y bueno, que sea para bendición y edificación también. Pero bueno, por ahí los temas que vamos dando, como les decía, son escuetos, vamos dando lo más general. No hace falta que ustedes acá salgan recibidos de psicólogo, ni mucho menos, pero sí que tengan una aproximación de lo que es esta materia. Y bueno, y justamente esta unidad número 2 trata específicamente, perdón, de lo que es la psicología cristiana. Entonces vamos a ver bastante teoría en esta unidad. ¿Y qué vamos a ver en esta unidad? ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar? Bueno, primero que nada va a ser como un recorrido de cómo llegamos hasta ahora eh,
con la psicología pastoral o cómo lo tenemos hasta hoy como aplicación, cómo fue este recorrido. Si bien vimos un poco del recorrido en la clase, en las clases pasadas, les había contado que por ahí esta parte psicológica la íbamos a ver un poquito más adelante, que bueno, es ahora profundizar un poquito más de cómo fue la historia en llegar hasta los días, hasta el día de hoy, en el uso de la psicología dentro de la consejería. Vamos a ver también el conocimiento de uno mismo mediante la dinámica del inconsciente. Entonces ahí vamos a mencionar un poco a Freud y vamos a ver qué aporte nos da él. Después de esto también se despliegan los mecanismos de defensa, que son por ahí algunas cosas que son palabras que seguramente ustedes ya las conocen, son conocidas, pero vamos a profundizarlas un poquito más. Después vamos a ver inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Y en esta parte lo que vamos a hacer son dos test, que son test autoadministrables, entonces lo van a poder hacer a ustedes mismos, van a poder hacérselo a alguien también, pero la idea es que ustedes puedan hacérselo a ustedes mismos y después, bueno, poder compartirme los resultados como un pequeño trabajo y, y bueno, y en esto vamos a poner en práctica también el autoconocimiento. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poquito con lo que es la materia, es la clase de hoy, la unidad de hoy. Bueno, entonces vemos acá desde este enfoque, desde la psicología, qué vemos nosotros, que hasta ahora podemos ir detectando, que son enemigos o son aliados. Pero para esto igual querías mencionarles antes de esto que bueno, por ahí tener en cuenta ante qué nos encontramos cuando vamos a trabajar con personas, ¿no? Y bueno, no es noticia nueva lo que les voy a decir, pero pasa para tener en cuenta, de que, bueno, el autor de Jorge León decía que nosotros a veces nos podemos encontrar con una actitud que pueden tener algunos miembros de la iglesia, que es el complejo de oveja. ¿Por qué? Porque en realidad como cristianos, por más de que no todos tengamos los mismos dones o las mismas habilidades para hacer diferentes cosas dentro de la iglesia, diferentes funciones, todos estamos llamados a servir, todos, o sea, todos los creyentes tenemos que tener esa función o sea, como misión cristiana, cumplir esto de poder ser siervos, servir, hacer algo, ¿no? Y por ahí hay muchos que en realidad no quieren esto y pasa en todos lados, ¿no? Que por ahí las personas tienen, como les decía, este complejo de ovejas que por ahí quieren más sentirse amadas, sentirse servidas, pastoreadas, pero no se sienten llamadas a servir y amar, ¿no es cierto? Entonces, nos podemos encontrar y nos encontramos muchas veces con esto y bueno, son los que por ahí siempre tienen como una mirada de crítica, porque por más de que quieran esto, igual no están conformes con lo que se les da, porque por ahí se sirve mucho y sin embargo siempre falta. Entonces, eh, puede pasar esto, ¿no? De que hay frustración en los dirigentes, en los pastores, en los consejeros, en las personas que sí están ocupadas en muchos cargos y hacen cosas porque justamente hay como esta falta siempre del otro lado. Es interesante verlo porque también es algo que nos puede servir como para trabajar nuestra propia frustración cuando nos encontramos con estos creyentes, ¿no? O esta actitud. Eh, pero sin embargo, bueno, no está de más recalcar que todos tenemos, como cristianos, digamos, esa función, estamos llamados a ser ministros de amor, de servicio y, y tener en cuenta de que Jesús es ese primer pastor, ¿no es cierto? Es como que Él eh, es el único pastor con mayúscula, que Jesucristo, ¿no? Y después los otros pastores son como más los de minúscula, pero son los que guían también el rebaño, ¿no? Y después estamos los otros que también cumplimos alguna función que, que tenemos igual, más allá de que haya cargos más importantes que otros, todos tenemos la misma función que es estar al servicio y amar, ¿no? Es como, vamos a ver un poquito que nosotros como seres humanos tendemos como
como nuestra tendencia natural, es que queremos que nos amen, nos cuesta amar. Y como que a veces vamos como en contra de esto que quiere Dios por nuestra naturaleza caída, y es algo con lo que a veces hay que luchar siempre, ¿no? De poder salirse de ese egoísmo y, bueno, transformados por el Espíritu Santo, lograr esto de servir y estar dando y no estar esperando. Cosa que también es difícil porque es propio del ser humano, es como que uno espera algo, pero sí es cierto que es más feliz o uno es más feliz cuando no está esperando algo del otro. ¿No les pasa cuando uno no espera algo, cuando recibe algo de otro, es como que lo tomás como con más alegría, con sorpresa? En cambio, si estás esperando y no te lo dan, hay frustración. Entonces es algo a trabajar también, ¿no? Eh, Ay, ¿qué hice? Puse un zoom en vez de poner. Bueno, todavía no llegamos ahí, pero vamos a empezar con Freud. Bueno, ¿qué pasa? También en esto del conocimiento de uno mismo, vamos a por ahí ver un poquito más de dónde, cuáles son nuestras bases, ¿no? ¿Cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir para que podamos conocernos? El, el estudio de uno mismo es muy exhaustivo y también hay que tener en cuenta de que nunca se va a llegar a una profundidad al 100% del estudio del ser humano. Tantos años vienen de estudio del ser humano y todavía no se logró conocerlo. Entonces, las probabilidades son de que no lleguemos a un conocimiento pleno porque evidentemente no es necesario. Pero no quiere decir que uno no pueda estudiar y profundizarse, ¿no? En esos temas. Eh, Ahora, uno dice el autor, ¿no? Que muchos de nuestros problemas al estudiar al ser humano es de que el ser humano que tenemos ahora no es, o el que somos, no es el que originalmente creó Dios, porque nosotros somos los que nos vemos después de la caída de Adán, ¿no? Y Martín Lutero dice, y le quiero leer, el hombre se ha vuelto semejante a un árbol marchito, no puede querer ni hacer otra cosa que el mal. El hombre natural no puede querer que Dios sea Dios. Por el contrario, desearía que Dios no existiera y ser él mismo Dios. Por naturaleza el hombre puede amar a Dios solo egoístamente. Es dura esta palabra. Pero fíjense que tiene mucho de verdad porque nosotros tendemos como a esto, como a amar a Dios egoístamente porque tiende a prevalecer el pecado, que ahí es donde aparece como nuestro deseo, nuestro bienestar, y nos cuesta salirnos de ahí. Es solo mediante Jesús, mediante el Espíritu Santo, que uno puede llegar a, a traspasar eso, ¿no? Y la Biblia, como vemos, dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en Génesis, ¿no? Pero después de esa caída es donde se viene a pique, por decirlo así, y ya no somos semejantes a Dios. Pero eso no se perdió. Eh, Ahora, a medida que nosotros podamos conocer más y más al que nos creó, podemos ir conociéndonos más y más a nosotros. Porque nosotros tenemos, como vamos a ver de manera inconsciente, incorporado lo que es la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces hay algo de eso que por más de que haya estado la caída, el pecado se instauró, nosotros no dejamos de ser esa o de tener internamente esa imagen de Dios, de tener ese reflejo inconsciente eh, de Dios en nosotros. Pero ¿qué pasa? Por el pecado esa imagen se desdibujó. Hoy vemos que hay un montón de cosas que nos alejan incluso del sentimiento de la presencia de Dios. Se dice, por ejemplo, que hay muchas cuestiones, que no es una cuestión de creencia, sino que es ciencia de cómo son los sonidos, de cómo son las vibraciones, de cómo son las percepciones a través del cuerpo. Antes, a ver, te podemos saber de que Dios es perfecto y que creó al ser humano para estar en comunión con Él. Después fueron pasando un montón de cosas, de historias, y se fue perdiendo. Pero incluso había muchas creaciones que había hecho el hombre que lo acercaban más a Dios. Por ejemplo, antes las iglesias se hacían
construcciones muy altas con cúpulas, se hacían eh, con una magnitud de sonido que no sé si vieron por ahí en películas o en videos de esas iglesias que tenían como, eh, mm, perdonen mi lenguaje no técnico en música, pero como para emitir los sonidos, como muchos tubitos de diferentes vibraciones que hacían que el sonido se expanda de una manera distinta. Y la vibración está comprobado científicamente que actúa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, las frecuencias, digamos, actúan de manera importantísima. Por ejemplo, está también comprobado que escuchar cumbia, reggaetón, no solo por la letra ya es otra historia, peor, pero en cuanto a la música, la vibración que tiene es una vibración baja. Entonces, genera en nuestro cerebro todo lo que, cualquier cosa menos algo constructivo. Entonces, hay frecuencias que son a partir de la 400, 500, que llegan a generar cambios en la estructura cerebral. Entonces, todo lo que nosotros percibimos es en base a vibraciones. Por eso se habla de la energía, no es cuanto a la energía la vibras negativamente o qué energías negativas tenés, no en cuanto a lo esotérico y creencia, sino que es ciencia. O sea, nosotros depende con quién nos relacionamos, qué escuchamos, qué vemos, qué comemos, son vibraciones que le llegan a nuestro cuerpo y que generan estas frecuencias, cambios positivos o negativos. Entonces, todas estas cosas antes estaban pensadas para estar en sintonía con Dios. Había vibraciones, música, formas de conectarse con lo espiritual, con Dios, que la gente realmente llegaba a sentir más la presencia de Dios. Hoy es difícil sentirlo, porque tenemos un montón de cosas que nos alejan de esto, no solo nuestra cotidianidad y lo que hacemos todos los días, sino que en cuanto a las percepciones corporales, que de hecho creo que que, que las, ay, no me sale las frecuencias de lo que nos instauran, ¿no? Del el 4G, el 5G, todo eso también es como que va afectando la naturaleza y por ende nos afecta a nosotros en cuanto a enfermar y en cuanto a esta lejanía con Dios. Antes había más cercanía, entonces todas estas cosas nos van como alejando de esta imagen que nos dio Dios. Sin embargo, ya en aquella época San Agustín decía que la imagen de Dios es como la imagen acuñada en una moneda, que con el tiempo se puede ir gastando y casi no la vemos, pero que no deja de estar ahí. Y eso pasa con nosotros. Incluso, fíjense que esto pasa con los no creyentes, porque los no creyentes igual son hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros, si nos ponemos en conocer a Dios, en conocer a Jesús cada vez más, también vamos a ir reconociendo que somos pecadores. Entonces, en ese, en ese conocimiento de uno mismo, también aparecen como las frustraciones de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero también es una forma de poder ir trabajando con esta revelación que nos puede dar el Espíritu Santo de moldear nuestra forma. Entonces, es un recurso que nos da Dios para poder también aplicar estas cosas de la psicología para un trabajo, ¿no? Más interior y de transformación en nosotros mismos. Ahora, es como que uno de los problemas que siempre hubo es que el ser humano siempre como que quiere ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y en esto de la historia también vemos de que como que todo el tiempo se va perdiendo la mirada bíblica del estudiar a las personas, del pecado, de poder eh, ver esa revelación de Jesús en nosotros, como que siempre el ser humano tiende a perderlo y a querer ir por su cuenta, ¿no? Bueno, esto hay mucho para hablar, pero no quiero extenderme demasiado. Entonces, bueno, vamos a ver que Jesús, obviamente, que es el arquetipo del ser humano, de lo que tenemos que tener como base.
el nuevo Adán, como dice la Biblia, ¿no? Y que el que puede restaurar plenamente esta humanidad perdida que tenemos nosotros por la caída de este primer Adán. Pero al mismo tiempo nosotros, cuando conocemos más a Jesús, podemos conocer más a Dios que obviamente que se revela en él, ¿no? Cuando, como dice en Juan 14, 8, 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios se revela en este nuevo hombre que es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento tiene que estar directamente relacionado con el conocimiento de Jesús, para que nosotros podamos vernos. ¿Por qué? Porque nosotros nos dice la Biblia que tenemos que trabajar en ser imagen y semejanza de Él. Es como nuestro fin, ¿no es cierto? A poder transformarnos como Él. Pero a la vez, para eso necesitamos vernos en nuestra parte más difícil, en nuestras carencias, en nuestra parte mala, para poder quitar eso y poder llenarnos de Dios. Hace un tiempo escuché a un pastor que decía, ¿cuánta gente hay que se acerca a la iglesia, se siente renovada, es realmente perdonada, se siente libre, porque Dios lo limpia, lo saca, lo perdona, lo restaura, pero después de un tiempo pasan unos años y vuelve a caer y quizás peor? Y la pregunta entonces que se hacía él, ¿y qué hiciste en este tiempo en el que te sentiste limpio, en el que estabas vacío? ¿De qué te llenaste? ¿De qué se llenaron esas personas? ¿De Dios? ¿O de, bueno, me siento libre y ya Dios me liberó y sigo haciendo mi vida? Entonces depende mucho de qué cargamos a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra cotidianidad. Y si nos libera Dios, es entendible, debería ser, ¿no? Que nosotros tendríamos que llenarnos más del conocimiento de Él. Pero bueno, no siempre pasa eso, ¿no? Entonces, vemos que a través del Espíritu Santo es donde Jesús se va a revelar a través de nosotros por medio de quien nosotros podemos entender cuál es nuestro pecado, ¿no? Convence al mundo el pecado, dice Juan 16:8. Entonces, solo cuando el Espíritu Santo nos convence de esta condición de pecadores, es que somos criaturas totalmente dependientes de Dios y comenzamos a tener un conocimiento más pleno de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí es donde entendemos que nuestra vida tiene que girar en torno a Jesús y, y es Él el que va a ir cambiando esta condición de pecadores, porque entonces nos ayuda a que este perdón, este arrepentimiento que sentimos que es genuino, nos lleve a un cambio verdadero, ¿no? El Espíritu Santo no solo nos revela de la condición de pecadores, sino que también nos muestra, bueno, en esta condición de dependientes, la relación sublime que tenemos con Dios, ¿no? Porque somos hijos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, no hay eh, algo que nos haga dudar justamente de esta imagen de Dios. Pero como les decía, igual esta imagen de Dios está en los no creyentes. Eso es algo interesante también de ver. Vamos a ver un poquito más eh, sobre esto después. Bueno, vamos a entrar un poquito en esto. Les decía que en cuanto al enfoque psicológico que tiene esta parte, ¿no? Es que eh, van a ver, y el autor dice que hubo un tiempo en que había un diálogo que era imposible entre la fe cristiana y la psicología. Entonces, eh, solo el religioso era una persona que buscaba como apoyo, que era incapaz de sostenerse a sí mismo, que se consideraba que eran personas como muy ingenuas que iban a estar como siendo salvadas por la religión, y pero por otro lado también había como personas como ingenuas para pensar que una vez psicoanalizado todo el mundo, iban a vivir todos en paz y armonía. Y bueno, y eso no sucedió ni de un lado ni de otro, nos sigue sucediendo hasta el día de hoy, y vamos a ver que incluso dentro de esta parte de las personas que necesitan ser psicoanalizadas, parecía esto de que necesitaban como la muleta religiosa, dice el autor, ¿no? Entonces, el ser humano podría valerse por sí mismo, eh,
se consideraba, ¿no? Que podría valerse por sí mismo, tendría fe en sí mismo y no en un ser creado para obtener un apoyo a su neurosis, a su dificultad. Y esto no resultó. Freud, por ejemplo, bueno, tuvo muchos de sus escritos. Freud fue originalmente de familia judía. Él tuvo, eh, bueno, fue discípulo de otros que vamos a ver, Breuer, Charcot, pero él después creó una propia teoría y él en algunos de sus libros hablaba de cómo la gente encontraba un sustituto para sus culpas, para sus carencias en la religión. Por ejemplo, en uno de los libros que menciona acá el autor, que es Totem y Tabú, hablaba como de una horda primitiva donde apareció como un parricidio y un incesto, donde los hijos mataron a su padre para quedarse en posesión de las mujeres, digamos, pero que después esto, si bien los llenó de victoria, le generó culpa, entonces no podían hacer uso de su botín, de lo que ganaron, ¿no? Entonces, Freud acá habla de que ese sentimiento de culpa, esa tendencia que hay también es una de las formas que lleva al celibato, a la creencia de Dios como padre. Después, más adelante, por ejemplo, cuando él tiene una de sus obras del futuro de una ilusión, él decía que, por ejemplo, como el ser humano se sentía como humillado, como menos, siempre deseaba volver a la protección, al cuidado de un padre, en esta carencia de padre, ¿no? Entonces se refugiaba en la religión, como que era una actitud regresiva de buscar a un Dios protector. Pero él creía, erróneamente, de que la religión iba a desaparecer y que el ser humano iba a crecer en entendimiento y que se iba a dar cuenta de que esto era un invento, pero bueno, estuvo muy alejado de la realidad, se equivocó, murió sin saber que esto sigue, pero bueno, la fe en Dios, lejos de perecer, continúa viva y es lo más vivo que tenemos y fíjense que bueno, un error. Sin embargo, que es lo que destaca este autor, es que más allá de que tuvo esta idea errónea y que lastimosamente era ateo, no con él descartamos que hizo un invento o un descubrimiento, mejor dicho, muy importante que hasta el día de hoy nos acompaña y que no lo podemos negar, es que él descubrió el inconsciente, todo lo que es el mundo inconsciente, la dimensión inconsciente. Y a partir de ahí, digamos, a partir del siglo XX, como habíamos visto en la clase pasada, aparece la psicología de la religión. Pero la psicología de la religión tiene un enfoque que no tiene nada que ver con la religión. ¿Por qué? Porque estudia al fenómeno psíquico en el hombre religioso. Entonces, las primeras apariciones fueron en 1899, los primeros escritos de la psicología de la religión, donde se estudiaba justamente al hombre religioso. Entonces se ocupaba de lo que acontece en este ser humano cuando cree, pero se olvidaba de la dimensión trascendente, o sea, se olvidaba de lo que es estudiar al creador, a ver, estoy creyendo, este hombre está creyendo en algo, ¿en qué cree? No, eso no le importaba. Solo estudiaban al hombre como religioso y eliminaban a Dios. Entonces, acá es donde nosotros nos oponemos a estos postulados de la psicología y la religión, porque nosotros entendemos que solo podemos conocer al ser humano a través de Dios, a través del que nos creó, ¿no? Entonces, surgieron un montón de revistas, de publicaciones a partir de ahí que después fueron desapareciendo y que fueron demostrando de que esto no tenía continuidad, ¿no? O sea, no servía, y entonces apareció una debilidad en lo que era la psicología de la religión, porque justamente eh, eliminaban lo trascendente, entonces no prosperó. Pero ¿qué pasa? Hubieron buenas noticias, que después sí empezó a haber un nuevo diálogo y dice el autor, ¿no? Que se abren las puertas al diálogo con el doctor
Luis César Guedes Arroyo, que era un jefe de la División de Psiquiatría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, y hubo un discurso en el primer seminario de religión y salud mental en Buenos Aires en 1969, y él remarcaba que nosotros teníamos que separar la cizaña del trigo, o que nosotros no, en esa época tenían que empezar a separar la cizaña del trigo. ¿Por qué? Porque si el enfermo se veía privado de los valores religiosos, no iba a ser constructivo para su salud mental, como así tampoco si se olvidaba de los valores positivos que tenía la ciencia. Entonces, tenía que haber una construcción, separándose los límites de cada uno, delimitando los límites, mejor dicho, bueno, valga la redundancia, pero delimitando el quehacer de cada uno, podían encontrarse con un beneficio. Entonces, tenían que entender cuál era la diferencia entre pecado y enfermedad mental, para que se puedan dar cuenta de que la psicología tenía mucho aporte para en la psiquiatría, la psicología, mucho aporte para la religión, pero también la religión puede dar un aporte significativo para los tratamientos psiquiátricos. Entonces ahí empieza como una apertura a darnos cuenta de que esto puede ser un beneficio y no eh, algo que dificulte, ¿no? Bueno, ¿me siguen hasta acá? Espero que sí. Así que bueno, aparece eh, el diálogo psicoteológico, como uniendo las dos partes, y acá nos encontramos con las palabras psiquiatría, psicoterapia, que con su significado etimológico quiere decir cuidado de almas, cuidado del hombre, porque psicoterapia viene de la palabra psique, que es alma, vida, mente, eh, y terapeuta que significa cuidar, hacer un servicio. Y entonces vemos que una de las palabras que nos unen es la palabra servicio, ¿no? Es el primer significado que aparece. Y después vemos que el objetivo del psicólogo, del psiquiatra, es la salud mental, el lograr la salud mental del ser humano. Y el objetivo del pastor, vamos a ver que es la salvación del alma de la persona, ¿no? La salvación de ese ser humano. Pero ambos términos, vamos a ver que proceden de la misma palabra latina que es salvus. Y la palabra salvus significa tanto sano como salvo. Y esta coincidencia terminológica entre la psiquiatría y la psicología, y la teología, perdón, implica que hay una preocupación en común que es ayudar a las personas, a los seres humanos, a integrarse, a realizarse plenamente, porque se busca la salvación del alma, pero sin embargo se busca también que la persona pueda tener esa salvación en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Que pueda sentirse libre, que pueda sentirse bien. Entonces, justamente ahí es donde aparece cierta unión. No obstante, y esto es interesante remarcar, ¿no? Que la cura de almas desde la teología, desde la religión, desde lo cristiano, tiene su perspectiva cristiana, obviamente, porque está basada en la revelación divina, en la palabra de Dios, mientras que la ciencia obviamente no toma en cuenta este factor, como ya lo vimos, ¿no? Eh, Además, los alcances de uno y de otro también son distintos. Eh, que se pueden utilizar los recursos de cada uno. Ahora, lo que sí es cierto que menciona el autor es que es muy difícil que una misma persona pueda ejercer al 100% los dos roles. Eso es como para un limitadísimo número de casos. Pastores, psicólogos, existen, pero son más limitados, es verdad. Entonces hay que hacer uso de recursos, ¿no? De uno o de otro. Ahora, ¿qué ofrece la psicología al cristianismo? Que es por ahí lo que nos interesa, ¿no? Y me gustó porque este autor también propone como ejemplos, y vamos a ir leyendo también algunos ejemplos que propone el libro que me parecen lindos porque son como más fáciles para entender la teoría. Y dice en esto, hay hermanos fieles que quisieran actuar de una manera, pero no lo hacen. Es como que está ese impulso de decir, ¿por qué? No puedo, ¿no? Son víctimas de conflictos conscientes o inconscientes,
y hay mucha gente que vive en esta constante agonía, ¿no? Entonces, la idea del ministro, como también del psicólogo, está como en ayudar a que esa agonía cese, ¿no? Entonces, esa ayuda es donde debe entenderse desde el punto de vista de los recursos de la fe cristiana, porque lleva a la salvación, pero también en consideración de los factores psicológicos que están involucrados y que influyen en esa persona. Esa es la parte de lo que ofrece la psicología al cristianismo, ¿se entiende? Entonces, cuando se habla de reflexión teológica, como dice el autor, podemos afirmar que el concepto cristiano de pecado puede ser clarificado si se tiene en cuenta esa gran área de nuestra mente que es la parte inconsciente, que es inexplorada, que es difícil de llegar. ¿Por qué? Porque es la que determina muchísimas veces nuestra conducta, sea pecaminosa o no. Eso no quiere decir que uno diga, ay, bueno, fue inconsciente, no fue mi culpa porque es inconsciente, entonces no me hago cargo. No, o sea, cuando lo traemos a la conciencia, ya deja de ser inconsciente. Pero sí es cierto que muchos de nuestros comportamientos tienden a ser llevados por esta parte que decir, pero no sé por qué lo hice, no sé por qué lo dije. No quiere decir que no lo trabajemos, como decir, bueno, me desligo, pero al traerlo podemos ir explorando a ver por qué pudo haber pasado esto. Y ahí es donde van a entrar después los mecanismos de defensa que vamos a ver. Entonces esto también nos lleva a rever la cuestión de la concepción del pecado. Eso no quiere decir que nos hace menos pecadores, sino que nos puede dar una forma de entenderlo de una manera distinta. A veces puede servir como para liberar a las personas de una culpa innecesaria, una culpa falsa, pero muchas veces puede también de mala manera servir para que la persona pueda desligarse del compromiso y decir, ah, fue inconsciente, como les decía. Pero les quiero leer un ejemplo que propone el libro para que ustedes puedan entender mejor y si después lo pueden volver a leer de nuevo, estaría bueno porque refuerza el conocimiento, pero quiero que lo leamos juntos. Dice, eh, este pastor puntualmente también trabajaba como psicólogo cristiano, entonces tenía en cuenta toda esta dimensión psicológica. Y decía, tenía adelante mío, a un estudiante que había sentido que el Señor le había llamado al ministerio cristiano. Sin embargo, había algo que le impedía continuar los estudios. Soy indigno de ser un ministro del Señor, me decía. Después de conversar un buen rato, me di cuenta de que era un joven de conducta intachable, pero se sentía indeciso, inseguro. Le parecía que algo malo iba a pasarle y que él no merecía ser ministro de Dios. Además, padecía de otros síntomas que delataban fuertes sentimientos de culpa. El problema era averiguar la razón por la cual se sentía culpable. Él no la detectaba, no recordaba ninguna experiencia pecaminosa en su vida. Mi conducta siempre ha sido intachable y sin embargo me desprecio a mí mismo, me decía. Utilizando algunos de los recursos que ofrece la teoría y la técnica psicoanalítica, ahí es como que donde utilizó algún recurso, ¿no? Logré extraer de su inconsciente la amarga experiencia que creaba el conflicto. Ahora, esto también quiero dejar ahí como paréntesis de que ustedes no lo van a hacer, digamos, porque no son psicólogos, eh, pueden tener algunas técnicas que pueden servir, que es lo que yo por ahí quiero intentar transmitirles, pero no necesariamente eh, va a salir tan fácil porque justamente requiere muchos años de práctica. Algunos tienen una habilidad más grande, más discernimiento, pero tampoco hay que sentirse frustrados si esto no sale, ¿no? Porque la idea es que no sean psicólogos, sino que puedan bucear un poquito por las profundidades, como vamos a ver qué dice el autor, pero no hace falta que se metan hasta abajo en las profundidades. Él porque era psicólogo también, ¿no? Entonces, logré extraer de su inconsciente la amarga experiencia que creaba el conflicto. Aquí transcribo la experiencia traumática vivida en su niñez y escondida en las profundidades de lo inconsciente. Su mamá se desvestía delante de él. Era una mujer muy descuidada en ese aspecto. El niño procuraba no mirar. Cuando él tenía 8 años, una noche que el padre no estaba en la casa, la madre lo puso a dormir con ella. A medianoche él se despertó en contacto con el cuerpo de su madre.
Entonces se dio cuenta de que la deseaba. Comenzó a llorar desconsoladamente, esforzándose por no despertarla. La mañana lo despertó sin poder dormir. Qué malo soy, qué despreciable soy, se repetía constantemente. La experiencia fue tan desagradable que la olvidó por completo, la reprimió. Acuérdense de esta palabra, la represión. Lo único que recordaba era que nunca más había querido dormir con su mamá, pero no sabía por qué. Este joven sabía que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo, Jesús. Sabía que el Señor le había perdonado todos sus pecados. Sin embargo, inconscientemente era incapaz de perdonarse a sí mismo. Una vez que logró conocer el porqué de su actitud, logró la liberación emocional y se produjo el crecimiento espiritual. Continuó sus estudios teológicos hasta su graduación e ingresó en el ministerio cristiano. Entonces, eh, es interesante porque hubo una dimensión inconsciente que lo llevaba a tener esta actitud, ¿no? Fíjense qué caso tan interesante, un caso real. Y fíjense que, bueno, esto era como para que ustedes puedan ver un poco de los recursos que puede tener la psicología para el cristianismo. Es de, un caso que explicita bien, ¿no? Que ejemplifica bien, perdón, eh, estos recursos que tiene la psicología para ayudar incluso en algo puntualmente que era puntualmente cristiano porque era un ministerio, ¿no? Bueno, y a partir de la Segunda Guerra Mundial es donde se da inicio, se da pie a lo que es la psicología pastoral. Y vamos a ver que después, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, como hubo mucha secuela de destrucción, de muerte, de mucho trauma por todo lo que significó, eh, había nacido lo que es la psicoterapia de grupos, porque justamente había muchísimos enfermos mentales y los psicoterapeutas, los psicólogos, psicoanalistas, todo lo que había no daba abasto para trabajar. Entonces ahí donde eh, se crea esto de la terapia de grupos, que da muchísimos buenísimos resultados, que hasta el día de hoy se utiliza esto, ¿no? Y también es donde surgió, se sumó, digamos, la necesidad espiritual de contención por toda esta situación catastrófica que había vivido esta gente. Entonces acá donde se da recurso, se usa este recurso de la palabra de Dios, del recurso cristiano, la contención espiritual, porque justamente daba muy buenos frutos y la gente también podía refugiarse en su dolor en estas personas cristianas, ¿no? Entonces acá donde se da como de nuevo este diálogo o esta apertura a unificar estas dos corrientes, ¿no? Y ahí es donde justamente sale lo que es o nace la psicología pastoral. Eh, Hay un doctor que es Vandenberg que hablaba de que la psicología pastoral es como una ciencia híbrida, porque la híbrido, digamos, que son como dos corrientes distintas, pero que tienden a unirse, porque por un lado la ciencia ayuda al pastor en lo que hace y por otro lado es la ciencia que muestra hasta dónde debe y puede abandonar la psicología, ¿no? Entonces, eh, el pastor debe ser muy consciente de este recurso, de este uso, ¿no? Pero sí habla de que el propósito, digamos, es como remover esas barreras mentales que impiden que los recursos espirituales puedan tener el poder suficiente para actuar sobre la persona. Entonces, se ve a la persona en su dimensión integral, no solo en lo espiritual, sino que también lo psicológico, lo emocional, lo conductual, perturba a todo su ser, a todo lo que es el ser humano, que es un todo, ¿no? Entonces, se dice también que la cura del alma se sirve de la psicología como un auxiliar que le permite explicar eh, la naturaleza interior del hombre y adquirir el conocimiento de esto. Como que, vuelvo a decir, esto es un recurso. Y lo interesante como último es que remarca que la religión ahora tiene que es una aliada, que es la psicología. Es una aliada. Esa por ahí es la palabra que quiero que nos quede, ¿no? Entonces, como conclusión de esta parte,
Fíjense, como les decía, que el ser humano como constantemente quiere escaparse de esta realidad, quiere escaparse de que es un ser dependiente, de que necesita de un ser superior, que quiere valerse por sí mismo. Por eso a veces es tan difícil encontrarse eh, como el poder abrirse, ¿no? Pero justamente donde la persona logra esta apertura y ver que es una imagen de Dios, es donde por ahí se puede llegar a trabajar un poco más con la persona, ¿no? Se puede hacer un conocimiento más exhaustivo donde la persona pueda abrirse, pero bueno, hasta llegar a eso no siempre es tan simple porque no todos tienen la apertura para hacerlo, ¿no? Pero generalmente los estados de mayor vulnerabilidad, de crisis, llevan a que la persona sí pueda abrirse a esto de el trabajar en sí mismo, ¿no? Ay, me fui para atrás. Bueno, ahora vamos a ver qué es, cómo conocer a este ser humano mediante la dinámica del inconsciente. Espera un momento que voy a conectar la compu que se me está por apagar. Aguarden un ratito. Bueno, acá estamos de nuevo. Eh, Entonces, ¿cómo vamos a conocer a este ser humano mediante la dinámica del inconsciente y a este ser humano, como decíamos, como imagen de Dios, ¿no? Ahora, dentro de la psicología, dentro de la filosofía, incluso antes de la psicología, siempre hubo como una discusión, hasta el día de hoy, es como que, bueno, hoy no tanto, pero hasta el día de hoy era como eh, cómo nacemos, cómo venimos al mundo, era como la palabra, ¿no? O el interrogante. Nosotros, como sabemos que mediante la palabra de Dios, mediante la revelación divina, en base a la palabra de Dios, es que tenemos este conocimiento profundo del ser humano y tenemos eh, nuestra imagen de lo que nos transmite la Biblia, de que nosotros somos seres que venimos en pecado y que venimos pecadores al mundo, sin embargo, somos como que más allá de eso venimos como bebés en blanco para ser trabajados ahí, pero tenemos toda una disposición genética que también hay que tener en cuenta. Y la discusión siempre fue que era algunos que decían que nosotros venimos como una tabula rasa, y quiere decir que venimos como totalmente en blanco, como bebés, y que a partir de ahí se empiezan a gestar sobre nosotros nuestras formas de ver la vida, nuestra concepción, nuestras creencias, nuestros gustos, por lo que hacen de nosotros, por lo que nosotros adquirimos del mundo. Y después están los otros que dicen que nosotros ya venimos con toda una carga, predisposición genética y con ideas eh, preimpuestas de lo que traemos de nuestros ancestros, padres, abuelos y demás. Entonces, esta discusión siempre estuvo. Hoy se comprueba, digamos, y esto es interesante porque también va de la mano con lo que creemos de manera cristiana, es de que hay una mezcla de las dos cosas. Tenemos nuestro factor predisponente que es genético y no solo en cuanto a enfermedades, sino la predisposición genética tiene que ver también con traumas, con algunas cuestiones no resueltas, transgeneracionales, pero que también venimos al mundo como bebés sin nada, en cierta forma, y que vamos a ser
lo que hacen de nosotros. Y las dos cosas, digamos, tienen su correlación, ¿no? Entonces acá no se trata de buscar una discusión, sino de justamente ver a estos auxiliares, ¿no? Entonces, eh, fíjense que em, bueno, el autor también propone de que uno no puede disociarse de lo que es cuando uno va a empezar a trabajar con otros, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, yo, aunque si bien me manejo dentro de un encuadre científico, no puedo olvidar quién soy. O sea, él no puede olvidarse de que esa fuerza interior que es la palabra de Cristo, la revelación divina, juega como fuerza más importante cuando está asesorando a otros de manera personal y de manera psicológica. Entonces, él sabe que su encuadre está delimitado por el mensaje bíblico y la oración, y lo psicológico lo utiliza como una herramienta. Eh, bueno, justamente les decía que esa imagen de Dios en el ser humano es como el punto de partida que también propone el autor, digamos, para que nosotros podamos ver a la persona sin prejuicio. Es como, más allá de que no crea, no tenemos que olvidarnos de que esa imagen de Dios, de manera inconsciente, está incorporada en esta persona, porque Él fue el creador. Y fíjense que hay mucha gente que vemos que tiende a buscar de una u otra manera esa imagen a eso que lo trasciende. Entonces, fíjense que hay una dialéctica que todo el tiempo se da en el ser humano que juega en nosotros, ¿no? Que es amor-odio, culpabilidad de justificación, temor-deseo. Esa ambivalencia siempre está propio del ser humano porque justamente prevalece como muchas veces el pecado y muchas veces prevalece el querer hacer las cosas bien con Dios. Entonces, constantemente esa ambivalencia juega en nosotros de manera inconsciente. Fe, incredulidad, también está atracción, rechazo. Y fíjense que muchas veces en mucha gente aparece que hay, en ser humanos, digamos, predomina la atracción hacia Dios, entonces se procura adorarle, hacer las cosas bien, trabajar en mejorar en nosotros, en serles fieles a Dios, pero en otros predomina el rechazo, el no querer saber nada, entonces procuran satisfacer sus propias necesidades, como que van en contra de la iglesia o de la religión, como que hasta se enojan, critican, se burlan. Ahora, la buena noticia, y bueno, y muchas veces buscan un reemplazo de Dios, que es en otras cosas o en otros seres, pero algo interesantísimo como asesores, digamos, es que hay que tener en cuenta de que el rechazo no es algo malo. El rechazo no es algo que nos va a alejar de trabajar en esas personas. ¿Por qué? Porque está poniendo de manifiesto que el ser humano no puede, que esa persona no puede ser neutral. Necesita de Dios, solo que está enojado, está ofendido, hay un montón de cuestiones inconscientes que juegan ahí en contra para que la persona eh, pueda acercarse a Dios, pasaron cosas, tiene algún dolor, pero no puede ser neutral, busca de un lado y justamente rechaza y se pone en contra. Entonces, el rechazo es como hay que tomarlo como una muestra de interés y puede ser utilizada. Ahora, sí hay que preocuparse cuando hay indiferencia. La indiferencia puede ser una clara indicación de que estamos con una persona que no le interesa, digamos, que no le interesa. La indiferencia es como el ni fu ni fa, el agnóstico, decían los filósofos, es como el que ni le interesa si existe o no Dios, y ese es más difícil para llegar, pero el que rechaza, no. Ahora, toda persona, por más depravada que nos parezca, tiene el imago Dei, o sea, la imagen de Dios, y eso no hay que olvidarse. Ahora, cuando hablamos de definición de imagen de Dios, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Es corporal? ¿Es espiritual? ¿Dónde está? Y en realidad lo que encontramos como resumen es que, por un lado, es como que hay como dos dificultades en esto, es que hay una imposibilidad de definir a Dios al 100% y por otro lado de conocer exhaustivamente el ser humano.
Pero sin embargo también hay, como dice el autor, dos puntos de apoyo que dice que la revelación bíblica es una forma de conocimiento, o sea, es un recurso para llegar a este conocimiento, y el análisis de la experiencia cristiana a partir de la propia experiencia pastoral es lo que nos va a servir también como otra ayuda para poder llegar a conocer un poquito más exhaustivamente, aunque no se llegue en profundidad. Entonces, no hay que tampoco tratar de localizar esta imagen de Dios en algo físico, porque es inconsciente, está en nosotros, pero no lo podemos ver ni tocar. Y lo interesante es que es un recurso que es un recurso de Dios, y porque también la pregunta ¿es un recurso de Dios o un recurso de Satanás? Y no, es un recurso de Dios, porque Satanás no puede entrar en estas partes profundas, solamente Dios es el que conoce nuestro inconsciente, nuestros pensamientos y lo que no pensamos ni sabemos, que justamente es la parte inconsciente, ¿no? Entonces es un recurso, porque incluso Dios con su Espíritu Santo puede librarnos de nuestra parte inconsciente, que es la que muchas veces nos aleja de Dios. Él nos puede librar de esto. Después hay mucho más que si ustedes quieren leer, está buenísimo, pero no quiero detenerme muchísimo en esto. Quiero explicarle estas dos tópicas que son del aparato psíquico que propone Freud. Y justamente acá está en esto del conocimiento mediante lo inconsciente, ¿no? Él, que hacía Freud, decía que el aparato psíquico, cuando hablamos de aparato psíquico es como nuestro inconsciente, nuestra forma de manejarnos, que no está en un lugar físico, pero que, bueno, los imaginamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y él lo compara con los aparatos ópticos porque hay una coexistencia, digamos, con la imagen anatómica, pero no en cuanto al lugar físico, sino en cuanto a cómo uno lo puede comparar simbólicamente por cómo es la vista, ¿no? Cómo son las partes en las que nuestro ojo ve sin darse cuenta de que ve. Hay una parte que es lo real, que registran la luz, los colores, y hay otra parte atrás que lo procesa, que nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por eso lo compara con los aparatos ópticos. Sin embargo, la parte inconsciente no tiene un lugar físico, un lugar específico orgánico, sino que simplemente lo utiliza como comparación simbólica. No ocupa un lugar, sino que se habla de lugares psíquicos, o sea, que hay una parte, él utiliza la palabra tópica, que justamente es la traducción de lugares, pero no es un lugar físico, eso quiero que se entienda. Creo que se entiende, ¿no? Entonces él habla, la primera tópica es la del inconsciente, consciente y preconsciente, que después, en 1923, creó la nueva, que es la segunda tópica, que es el ello, el yo y el superyo. Cuando hablamos de consciente, preconsciente e inconsciente, estamos hablando de que tenemos una parte que es la real, la conciencia, los pensamientos, las ideas, las cosas que nosotros nos imaginamos, las que sabemos y las podemos traer a la mente. La preconsciente es como ese registro en el que a veces me doy cuenta, pero no me doy cuenta. Eh, a veces en el preconsciente podemos acordarnos de los sueños, de sensaciones, de algún pensamiento, pero que no entendemos bien. Es como lo que está ahí al límite, ¿no? Y lo inconsciente es lo que es totalmente oscuro, que ni sabemos por qué ni dónde está, pero que está y sale de alguna manera, que vamos a ver cómo sale. Y la segunda tópica tiene que ver con el ello, el yo y el superyo. El yo tiene que ver justamente eh, como el que está en el medio, ¿no? El que es autónomo, es el que dirige, es el que ordena y organiza, es el encargado de la totalidad de los intereses de la persona, ¿no? Tiene que encarar tanto las cosas que hace el ello, que vamos a ver, y tratar de mediar entre el ello y el superyo. Cada uno se rige por diferentes principios. El yo se rige por el principio de realidad. Esto es así. Esto es rosado.
y esta remera es negra. Ese es el principio de realidad, va a lo correcto. El ello tiene la parte inconsciente, justamente el yo es como que está en la parte más consciente. El ello es totalmente inconsciente y tiene que ver con estar regido por el principio del placer. Hace todo lo que no está bien. Tiene el deseo pecaminoso, tiene la idea más absurda y la que ni siquiera nuestra conciencia eh, tiene, ni siquiera nuestra conciencia se anima a tenerlo en cuenta porque tiene que ver con todos nuestros deseos más carnales, con nuestros deseos inconscientes que no lo diríamos libremente. Algunos de esos pensamientos son inconscientes, pero son conscientes, pero la mayoría de ellos está regido por el no saber, por el principio del placer, pero es más inconsciente. Es el que a veces sale sin querer. Y el super yo tiene que ver con el principio del deber, es el debería ser, es lo que yo creo que está bien porque me lo impusieron, porque me lo inculcaron, porque la moral, la ética lo dice, porque la religión lo dice, es el deber. Entonces, justamente el ello tiene que ver con los impulsos, pulsiones instintivas, es totalmente inconsciente y el super yo es como preconsciente, consciente, inconsciente, como que está ahí en el medio, porque más o menos sabemos, pero no sabemos a veces de dónde viene nuestro principio del deber. Algunas cosas son aprendidas concretamente, robar está mal, pero otras son incorporadas de manera inconsciente, entonces está como ir al límite. Y el yo es el que tiene que mediar con esas dos cosas y es el que nos maneja, digamos, que nos hace vivir y actuar medianamente normal en la vida. Eh, Platón ya decía con anterioridad que el ser humano tenía como una carroza tirada por dos caballos. Un caballo era feo y malo, que pretendía tirarlo por el camino descarriado, el malo, y otro caballo era como bello y bueno, que lo llevaba por un buen camino. El primero era el leyo y el otro el super yo. Y el conductor era el que tenía que llevar a que esto va marche derecho y que no se quiera ir ninguno por ningún lado, sino ir por el centro. Y ese es el yo, el que lo dirige, ¿no? Fíjense, acá hay una... Ay, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Bueno, ahí vamos a ver que el inconsciente tiene como la parte del yo, el preconsciente, que es como que está en el yo porque, a ver, ¿por qué el yo y el super yo están en el preconsciente? Porque no es algo que lo tenemos en cuenta todo el tiempo. No lo estamos pensando, no lo traemos a la conciencia. Mi yo tiene que dirigirse para este lado. Es como que lo hacemos de manera automática, porque está en nosotros, por eso es preconsciente. Ahora, si lo queremos indagar, si queremos investigar un poco, nos vamos a dar cuenta de que, ah, bueno, por esto lo hice, ah, bueno, fui por esto. Es como que lo preconsciente llega a ser posible de traer a la conciencia, pero generalmente no pensamos, actuamos nomás. Es como aprender a manejar. Primero lo hacemos reconsciente, tenemos en cuenta los cambios, hay que coordinar un montón de cosas, pero después ya empieza a ser automático y es preconsciente. Y hay muchas cosas que ya lo hacemos de manera automática que llegan a ir como nuestra inconsciencia. Pero termina siendo preconsciente porque nosotros si queremos pensarlo, lo podemos volver a traer, ¿se entiende? Y eso es más o menos cómo funciona el yo y el super yo. Y el inconsciente justamente es donde prevalece el ello, y bueno, que Freud lo relacionaba más que nada con conductas instintivas de origen sexual, más que nada. Eh, Justamente como dice el autor, el yo es como actúa como un secretario ejecutivo de la personalidad y el ello y el super yo no tienen acceso a la movilidad excepto los sonámbulos, por ejemplo, o mediante los sueños que podemos traer esto, la conciencia, ¿no? Freud, bueno, acá tenemos otro ejemplo, bueno, que el famoso iceberg, que por ahí lo escucharon mencionar, que lo inconsciente es como toda esa cosa que no se ve, eh,
y lo consciente es como que es una partecita chiquitita, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras percepciones, el preconsciente, recuerdos, conocimientos, valores, lo que podemos llegar a traer a nuestra conciencia. Y en el inconsciente están los deseos sexuales reprimidos, los miedos, los impulsos violentos, deseos irracionales, apetencias inmorales, necesidades egoístas, experiencias vergonzosas que justamente son reprimidas, están alojadas en nuestra inconsciencia, pero están. O sea, no se borra nada de nuestra mente, nada, nada, nada se borra. Podemos olvidarnos, pero no se borra, está siempre ahí. Bueno, Freud tenía eh, muchos estudios previos, él había trabajado con otros, como les decía, con otros mentores, y él fue un discípulo, un seguidor, y después él se abrió por otra rama, ¿no? Primero estaba el método catártico, que era el sacar todo, la catarsis quiere decir sacar todo, 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 todo lo que hay, decir sin filtro, de Breuer, de Charcot también, eh, la relación que había, él hablaba sobre la relación de la histeria y la sexualidad, y bueno, como que la histeria estaba relacionada con el útero, como que no tenía la dimensión que hoy se tiene. Vamos a ver un poquito de eso. Después hay un ejemplo de Breuer, eh, que lo hizo, digamos, reflexionar a Freud que fíjense, les voy a leer este ejemplo porque me parece interesante. Dice, una joven inteligente de 21 años comenzó a sentir una serie de trastornos raros mientras asistía a su padre que se encontraba gravemente enfermo. Con el tiempo los trastornos fueron haciéndose más agudos. Surgió una parálisis con contracciones, inhibiciones, confusión mental, etc. Y uno de los síntomas que la joven sentía era una gran sed, pero había algo extraño que le impedía beber agua. Ustedes dicen qué cosas raras, esto no pasa. Sí pasa. No podía acercar a sus labios un vaso de agua. Solo podía apagar su sed comiendo frutas. Bajo el sueño hipnótico, que era uno de los recursos que se utilizaba, que después Freud se dio cuenta de que no era necesario llegar a eso, sino que utilizó lo que es la asociación libre, que es uno de los recursos del psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las teorías psicológicas. Psicoanálisis es la creación de Freud, pero después hay muchas corrientes psicoterapéuticas que tienen otros nombres, pero que, bueno, la asociación libre es puramente el psicoanálisis donde la persona se recuesta y asocia, se recuesta en un sillón, generalmente es un diván, el psicólogo, el psicoanalista se pone por detrás, no tiene como eh, ningún estímulo que lo lleve a inducirlo a lo que va a decir, sino que asocia libremente, y bueno, y esto tiene que ver con esto, y asocias, 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 que sí que tiene que ver esto que estoy diciendo, pero que pueden llegar al punto de sacar la verdad o lo inconsciente. Es un recurso que lo utilizó Freud después del sueño hipnótico que vio que no era necesario. La joven comenzó bueno, bajo el sueño hipnótico, la joven comenzó a reprochar con palabras muy duras a su institutriz inglesa. Dijo que en cierta ocasión se encontró con la desagradable sorpresa de que un perro estaba tomando agua de su vaso. El perro le pareció horrible, pero nunca comentó el hecho. La paciente estaba muy excitada y de repente pidió un vaso de agua. Breuer interrumpió la hipnosis en el preciso momento en que ella bebía. El hecho de despertar con el vaso de agua en la mano fue suficiente para normalizar su conducta. Y bueno, y de este caso surgieron dos conclusiones lógicas, dice. Una, que el sistema nervioso está relacionado con un recuerdo, perdón, nada que ver lo que dije, el síntoma neurótico, síntoma nervioso. El síntoma neurótico está relacionado con un recuerdo desagradable ya olvidado. Cuando hablamos de síntoma neurótico, hablamos de estos síntomas que aparecen físicamente y que no tienen una explicación orgánica, no tienen una explicación física. Entonces, está relacionado con un recuerdo desagradable ya olvidado. Un recuerdo desagradable ya olvidado es mediante el mecanismo de la represión, que es un mecanismo de defensa, que todos lo tenemos.
Y la otra conclusión es que el desahogo, la confesión del conflicto, puede eliminar los síntomas. Llegar al meollo de la cuestión, desahogarse, liberarse de eso, puede hacer desaparecer los síntomas. Y esto es una conclusión importantísima. Ahora, siguiendo un poco esta línea, ¿cómo nosotros llegamos a conocer la parte inconsciente, ¿no? Eh, Todas las tendencias inconscientes son difíciles de determinar y a veces se hace como imposible lo exhaustivo al 100% porque no llegamos ni a entendernos a nosotros mismos a veces, más difícil va a ser con otros. Es difícil porque hay una parte que es inconsciente, que solo la conoce Dios y que justamente me parece que es adrede que Él no quiere que las conozcamos porque Él está en el dominio de todo, no nosotros. Y es ahí donde tenemos que descansar también en que Él nos libre incluso de nuestro inconsciente. Pero nosotros podemos tener mucho recurso, digamos, de la psicología en investigar todos estos traumas infantiles, porque muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con cosas que nos pasaron en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, que muchas fueron reprimidas. Fíjense que el cerebro del niño, la mente del niño es como un cemento fresco, porque dice el ejemplo, hasta un ave puede dejar la huella en él. En el adulto es como un cemento, pero ya endurecido, el mismo cemento, pero endurecido, que ni un elefante llega a dejar huellas en él. Es más difícil de trabajar en nosotros, de romperlo, pero sí se puede. En cuanto al niño, lo feo de esta parte es que esa cabecita puede ser mal utilizada para que se incorporen un montón de cosas dañinas en el niño que dejan secuelas y traumas en el futuro. Pero también el niño tiene lo que es la plasticidad cerebral, la maleabilidad, y que cuando es niño todavía se pueden trabajar muchas cuestiones y resolver muchos traumas si se los conoce en la niñez en un tiempo determinado. Esa es la buena noticia. Eh, Después van a ver ustedes acá en el libro un ejemplo que quisiera que lo lean, pero lo interesante de esto es que nada del inconsciente se olvida, todo queda guardado, porque la mente, como dice el autor, es un inmenso grabador y todo lo que vimos, sentimos, percibimos, olimos, vivenciamos, todo está dentro, está vivo y tiene tanto poder que aparece muchas veces y nos traiciona con los actos fallidos, con el famoso lapsus cuando "Ay, no quise decir esto, bueno, sí, lo quisiste decir, pero lo dijiste de manera inconsciente". Y un ejemplo que me gustó que dice el autor es que dice, a ver cómo empieza, dice, recuerdo una reunión de una institución fraternal en la que por ausencia del presidente, la sesión fue comenzada por el vicepresidente. Durante casi una hora el vicepresidente había gozado de la dirección de la asamblea, pero de pronto hizo su aparición el presidente. Rápidamente el vicepresidente dijo a la asamblea en alta voz y con mucho entusiasmo: hermanos, tengo el gusto de anunciarles que el señor presidente ha hecho su entrada. Eso fue un acto fallido, un lapsus. Obviamente no quería que este presidente venga y su inconsciente le falló. A ustedes van a decir, ay, no, pero a veces me sale, pero eso no significa esto. Bueno, investigando puede que signifiquen un montón de cosas, porque el lapsus algo nos viene a decir. Entonces, el inconsciente puede ser conocido por estos lapsus, por los sueños, por las asociaciones libres, que justamente le contaba que es un recurso del psicoanálisis, y las ocurrencias, los síntomas. Los síntomas son una forma de manifestación del inconsciente. Un síntoma nos viene a decir algo, sobre todo cuando su origen no es orgánico. Nos viene a decir algo. Y justamente también por medio de la hipnosis, que es un recurso que ya algunos lo utilizan, pero no todos, tampoco es algo demoníaco en el uso, por decirlo así, pero no es algo que se utilice comúnmente. Y también puede ser identificado mediante las técnicas proyectivas, que es algo que les quería mostrar, pero estas técnicas son utilizadas únicamente en un consultorio, en la clínica psicológica. No, no sirve que venga alguien con un dibujo y decirme qué significa esto, mi hijo dibujó esto.
No, porque tiene que ser dentro de un encuadre con muchos dibujos juntos, tanto de adultos como de niños, pero tiene que tener su correlación y tiene que estar relacionada también con la entrevista, tanto con padres como con niños o con adultos solamente. Entonces, nunca un dibujo aislado va a tener una interpretación real. Entonces, puede ser identificado mediante los dibujos o estas técnicas proyectivas, como por ejemplo, por ahí escucharon hablar del Rorschach, que son manchas donde mediante la asociación la persona va diciendo lo que ve y se va haciendo una interpretación con una escala que se va midiendo, se va puntuando. Es súper difícil, la verdad que el Rorschach tiene una especialización de 2 años aparte, es bastante exhaustivo pero es interesantísimo todo lo que sale de esto. La verdad es que sale un montón, re lindo. Después está el test del TAT, que es el test de apercepción temática, que generalmente se toma en niños. A ver si lo tengo acá. Sí, que es uno de... No, no lo tengo acá. Este es el TRO, que es el test de relaciones objetales, donde la persona va haciendo una asociación, tiene que contar una historia, de acuerdo con lo que ve, y uno también va interpretando y puntuando. Algunas tienen más láminas que otras, unas se utilizan para niños, otros para niñas, otros para mujeres, otros para hombres, otros para los dos. Así que hay varias cosas. Algunas de las imágenes de los test. Después está el House Tree Person, que es el famoso HTP, Casa Árbol Persona, donde se le pide a la persona que dibuja una casa, una persona, y que ahí, digamos, después se pueden hacer sus interpretaciones de manera aislada en cada uno y después se hace un conjunto, se pide que cuente una historia y demás. Después está, por ejemplo, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la persona con arma, que generalmente se utiliza mucho para, que lo tomo yo, por ejemplo, para los carnets de conducir, porque el arma se interpreta como, porque el auto se interpreta como un arma también, que puede ser utilizado para bien o para mal. Después está el test de la familia eh, actual, la familia en perspectiva, donde se dibuja, por ejemplo, la familia haciendo algo dentro de 5 años. Entonces, es re interesante el test de las dos personas. Hay un montón, no se me ocurren todos otros. También con los niños se hace la hora de juego libre, donde también se interpreta. Entonces, todas son técnicas que se utilizan para ver qué dice el inconsciente. Entonces, tiene que ver un montón de cosas. Si dibujó en un lado de la hoja, si dibujó en otro lado de la hoja, qué orientación tiene, para dónde mira, eh, qué tan grande es, qué tan chiquitito es, qué tanto remarca, qué parte remarca. Hay correlación en lo que remarca entre un test y el otro. Dibuja más detalladamente en esto que en otro. Cómo dibuja, todo tiene una interpretación, ni se imaginan. Las manos, los dedos, la nariz, la boca, la ventana, el techo. Es súper exhaustivo, pero es genial todo lo que uno puede sacar ahí. Em, Después hay técnicas que también son psicométricas, que son como más para detectar coeficiente intelectual, pero esas son como más numéricas, por decirlo así, donde hay, por ejemplo, algunos test de lógica, por ejemplo, pero realmente lo que más interesa siempre son los test proyectivos porque vamos a ver la dinámica inconsciente, sobre todo en niños. En niños, aparte, ese test de la persona bajo la lluvia. El paraguas generalmente significa defensa. Entonces, el no dibujar de paraguas puede ser interpretado como una persona con carencia de defensas. Pero eso no quiere decir que si tengan que ir a hacer un test van a decir, yo sí o sí voy a dibujar en el paraguas porque Cintia dijo, bueno, pueden identificar que no tienen defensas de otras formas igual. Por cómo es la lluvia, por cómo está orientado el paraguas, está cerrado, si está abierto, si está para un lado, si está para el otro. Hay infinidad de cosas. Es súper interesante. Bueno, después de esto vamos a ver esta parte del inconsciente y el Espíritu Santo y después vamos a ver los mecanismos de defensa
y después vamos a entrar a esto de los test que le decía. Pero eso ya va a quedar para la clase que viene porque ya estamos por terminar y bueno, no voy a entrar en otro tema. Así que bueno, creo que hablo muy rápido. Ustedes después pueden decirme si les estoy hablando muy rápido. Me tienen que poner en más lento. Hay una alumna que me decía que me ponía más rápido todavía para que le rinda la clase. Yo digo, qué feo que debo hablar más rápido todavía. Pero bueno, espero que igual les pueda servir. Cualquier cosa, cualquier duda, escríbanme sin problema. Bueno, espero que les guste y vamos a vernos entonces el jueves, si Dios quiere. Así que bueno, les mando un beso, espero que estén bien y después el jueves le comparto la otra actividad porque tampoco tiene fecha esa, así que quédense tranquilos. Así que bueno, les mando un beso. Chau, chau.